Yo soy Renzo Cuadra, soy docente investigador de Uniciencia en el grupo de investigación GIII de Ingeniería e Innovación. Y hoy he preparado esta charla para ustedes que he titulado Tecnologías emergentes para la educación en 2025, qué se puede lograr hoy y hacia dónde vamos. Y un poco mi objetivo es que hagamos, digamos, una suerte de estado del arte con respecto a qué tecnologías existen hoy que están generando alguna tendencia o algún cambio, puede ser una pequeña evolución, una gran revolución en el sector educativo. Estamos en la era de la inteligencia artificial, como creo que todos ya sabemos, y la idea de hoy es mirar un poco el efecto que tienen esas tecnologías emergentes, específicamente en el sector educativo, incluso no solamente la educación vista desde el punto de vista de la pedagogía o el aprendizaje, sino inclusive aspectos diversos de la educación, como por ejemplo el aspecto social, el aspecto comunitario o popular de la educación, y también el aspecto del sistema educativo, de cómo funciona el sistema de credenciales, que pues tradicionalmente, históricamente, ha venido funcionando como un sistema de grados que se entrega por una institución educativa acreditada, una universidad, un instituto, un colegio, y que certifican, digamos, ciclos de aprendizaje muy largos, ¿no? De varios años. Entonces, eso ha venido cambiando, como creo que muchos de nosotros sabemos, de una u otra manera, y la idea es hacer una revisión también de eso el día de hoy. Entonces, bueno, rápidamente me presento antes de comenzar. Yo soy administrador de empresas y también profesional en inteligencia artificial directamente. Mi experiencia ha estado, digamos, un poco dividida, aunque no tanto dividida, sino más bien ha estado en la intersección entre dos sectores, el sector educativo, precisamente, y también el sector social, el tercer sector. Soy director del Centro Latinoamericano del Propósito, una organización fundada en Santander, Colombia, que busca formar líderes para resolver problemas sociales complejos en América Latina. Y también soy docente investigador en Uniciencia y líder del grupo de investigación GIII, como les comentaba hace un momentito. Y bien, ¿cómo me gustaría comenzar esto? La primera idea que tengo para esta charla es llevarnos un poquito al momento presente, 2025. ¿No? Vamos a empezar hablando del futuro, de lo que podría ser, sino de lo que ya es. Porque mi primer objetivo es que ustedes se den cuenta de que muchas de las cosas que hace apenas unos 10 años, incluso 5 años, las hablábamos como algo muy distante, digamos, temas que eran casi ciencia ficción en ese momento, hoy ya son plenamente una realidad y existen productos disponibles al consumidor que ya, digamos, implementan esas tecnologías. Entonces, esas tecnologías no son solamente prototipos, sino que ya cuentan con usuarios reales, experimentos evaluados y despliegues, ya están desplegadas en el mercado. Ahora, también una aclaración acá, cuando hablo de emergente, no solamente me refiero a nuevas tecnologías que están por venir, nuevamente, sino a lo que ya está moviendo la aguja. Y esto, en regiones como América Latina, incluye pues, a tecnologías que permeabilizan no solamente, como decía, el aprendizaje como tal, sino también políticas públicas y programas, digamos, a escala institucional, a escala gubernamental también. Y básicamente en esta primera parte voy a presentar 4 familias tecnológicas, 4 categorías de tecnologías. El primero va a ser los tutores o copilotos de inteligencia artificial, ¿sí? Es decir, sistemas que ayudan a una persona en el proceso de aprendizaje. La segunda va a ser el aprendizaje inmersivo con laboratorios virtuales, digamos, realidad virtual, realidad aumentada, un poco tecnologías que se integran en el campo de visión de nosotros como seres humanos. El tercero va a ser microcredenciales, digamos, justo lo que hablaba en cuanto a la evolución del sistema educativo y cómo las credenciales o el sistema de títulos para, digamos, dar evidencia de la completitud de un grado educativo se están transformando. Y, por último, las tecnologías de voz, de reconocimiento de voz, de lenguaje natural, sobre todo para temas de lectura, de conversación y algo muy, digamos, importante ahí es el aprendizaje de idiomas. ¿Sí? Entonces, para cada uno de esos casos les voy a hablar básicamente de 3 puntos. Lo primero va a ser, digamos, qué existe, qué tipos de productos existen. Lo segundo es qué tecnologías los respaldan. Entonces, más o menos, de manera muy general, no vamos a entrar en temas técnicos en esta charla, pero de forma muy general, cómo funcionan esas tecnologías, o sea, qué las hace funcionar por adentro, digamos. Y el punto número 3 va a ser qué impacto han tenido. Entonces, también me gustaría hablar de algunas cifras, algunos reportes que he estado encontrando al respecto y que me parecen súper interesantes.
Listo. Entonces, lo primero de lo que les venía a hablar es el tema de tutores y copilotos IA. Entonces, estos ya no son solamente chatbots, digamos, ya no funcionan solamente con un ChatGPT, que también puede hacer las veces, de hecho, de un tutor personalizado basado en inteligencia artificial, sino que son sistemas ya diseñados con pedagogía, con retroalimentación, un andamiaje también del proceso educativo y supervisión humana. Entonces son, en otras palabras, productos tecnológicos diseñados por personas que conocen de educación, que conocen de pedagogía y están diseñados para ese fin, ¿sí? Hay un estudio en la revista Nature de este año 2025 que de hecho demostró que un tutor de inteligencia artificial bien construido permite que estudiantes aprendan más, o sea, tienen mejores resultados de aprendizaje en menos tiempo que en clases activas presenciales, que en clases tradicionales, ¿no? Entonces, de hecho, en este caso se tuvo un grupo, digamos, se separó, se hizo una prueba pre-post, y el grupo de IA en la prueba post tuvo resultados significativamente superiores, y no solamente notas mejores, sino también un mayor compromiso y mayor motivación. Entonces, eso nos dice algo, y es que no solamente se trata de que estos tutores suplementen o complementen la educación, digamos, tradicional, sino que potencialmente se podría reconfigurar este espacio, ¿sí? Y por supuesto con la condición de que estos tutores, digamos, estén diseñados efectivamente con principios pedagógicos por detrás. Participación activa, control de la carga cognitiva, retroalimentación puntual, adaptativa, digamos, aprendizaje por repetición y todo eso que conocemos. Aquí en la imagen se ve un ejemplo de digamos, de este tipo de tecnologías, un tutor virtual de Khan Academy. Khan Academy es una de las, digamos, de las empresas de tecnología educativa, EdTech, más grandes del mundo, una de las más antiguas también y más exitosas. Y Canamigo es la plataforma basada en IA que ellos actualmente tienen y que funciona como este copiloto, este tutor personalizado, ¿no? Ahora, también hay otros ejemplos. Hay un tutor que se llama Copilot, que funciona como una guía para tutores humanos en tiempo real. Entonces, este es, digamos, es un estudio que se hizo con 900 tutores humanos y 1.800 estudiantes, y resulta que los tutores que utilizaron este Tutor Copilot como ayudante, ¿sí?, obtuvieron mejoras de hasta 4 puntos porcentuales en el dominio de los temas con respecto a los estudiantes. Inclusive hay tutores que, digamos, los que estuvieron por encima de la media, que ganaron hasta 9 puntos porcentuales adicionales, lo cual en la educación es un incremento bastante significativo, ¿no? Básicamente este es un modelo híbrido que combina el humano, evidentemente, porque esto necesita de un usuario humano, eso no funciona en un vacío, y el tutor de inteligencia artificial, y esto es clave para no perder esa dimensión humana de la enseñanza, ¿no? Es decir, el tutor es un componente, pero no es el único componente. El estudiante no aprende solamente viendo una pantalla. Ahora, ¿qué tecnologías hay detrás de estos, perdón, de estos tutores basados en IA? La tecnología principal es la misma que está por detrás de, digamos, chatbots y grandes modelos de aprendizaje como, por ejemplo, ChatGPT, Gemini de Google, Claude, ¿sí? Esos son los LLMs, que son grandes modelos de lenguaje, Large Language Models en inglés. Esas son redes neuronales que aprenden patrones de lenguaje humano y están entrenadas con miles y miles, de hecho millones, de textos, y de esa manera aprenden a leer el contexto dentro de esos textos. Y de hecho un informe llamado AI in Education 2025 de Holon IQ encontró que más del 60% de las universidades de los países G20, los 20 países más ricos del mundo, ya integran alguna forma de copiloto pedagógico basado en IA generativa dentro de los LMS, dentro de las plataformas digitales de sus instituciones educativas. Entonces, algo importante es que esos tutores no es que sepan, o sea, no saben en el sentido que nosotros, seres humanos, conocemos, dominamos o sabemos un tema o una habilidad. Ellos funcionan prediciendo la siguiente palabra según el contexto y ajustan su respuesta con, digamos, con técnicas matemáticas y una técnica de IA llamada aprendizaje por refuerzo. Y de esa manera logran un tono muy natural, muy humano y muy pedagógico, ¿no? Entonces realmente se vuelven, digamos, una especie de guías en este proceso. Entonces, por ejemplo, un estudiante pregunta, explícame la segunda ley de Newton. Y el modelo traduce esto en una representación vectorial de lo que el estudiante dijo y genera una explicación que responde a ese contexto. Y si está integrado en un LMS,
es mucho más poderoso porque además no solamente cuenta con su base de datos propia, sino que puede consultar el progreso del estudiante que le está hablando específicamente, adaptar su respuesta a ese estudiante, a su perfil, digamos específicamente, y utilizar, por supuesto, los recursos no solamente suyos, sino también todo el contenido de ese LMS, ¿no? Y listo. Entonces, este es un ejemplo de cómo, digamos, la IA no transforma sola, esto no es un invento que por sí solo funcione, pero que está dando buenos resultados. De hecho, nuevamente, este reporte de AI in Education nos dice que el 68% de los docentes que utilizan copilotos perciben más eficiencias, aunque solamente el 27% reporta mejoras directas en el aprendizaje estudiantil. Entonces, acá hay no una discrepancia, sino hay diferencias, ¿no? Entre, digamos, qué tanto el docente percibe esto como algo útil y qué tanto realmente hay un impacto sobre el desempeño del estudiante, que es lo que finalmente nos importa. Entonces, hay entusiasmo, hay evidencia mixta, pero innegablemente hay una mejora, ¿no? Incluso si este fuera solamente una herramienta, no para estudiantes, sino para profesores, creo que sí nos ayuda muchísimo en ese trabajo de la educación. Listo. Entonces, el segundo ejemplo que quería mostrar es este ejemplo del aprendizaje inmersivo. Voy a llamar aprendizaje inmersivo a toda aquella tecnología que, digamos, utiliza, puede ser realidad aumentada, realidad virtual, para generar laboratorios de aprendizaje en entornos reales. Es decir, a que se está mezclando la realidad, ¿sí? El mundo físico que vemos, tocamos y percibimos con nuestros sentidos, con el mundo digital, ¿sí? Estos, básicamente, digamos, estos laboratorios que permiten que los estudiantes practiquen en un entorno seguro y controlado, por ejemplo, una tarea técnica, una simulación, un escenario complejo que de otro modo sería muy costoso, digamos, costaría muchísimo generar un laboratorio como tal que tenga elementos reales, ¿sí? O peligroso inclusive, ¿no? Por ejemplo, digamos, un entorno muy conocido, un caso de uso muy conocido de esto es los simuladores de pilotaje de aviones que utilizan los pilotos. Los pilotos, de hecho, reglamentariamente, para convertirse en pilotos, para graduarse, deben cumplir con unas horas de vuelo en avión, es decir, vuelo real, pero previo a esa etapa tienen que primero cumplir con una cantidad de horas de vuelos en un simulador, ¿sí? Entonces, ese tipo de simuladores, precisamente, también hoy están sufriendo, no sufriendo, sino más bien teniendo una revolución en cuanto a cómo funcionan, ¿sí? Entonces, muchas veces lo que se utiliza es, por ejemplo, un gemelo digital, que es una réplica digital, una versión digitalizada de una entidad real, y estas plataformas pues permiten a los estudiantes incluso distribuirse geográficamente, es decir, yo puedo estar, por ejemplo, enseñando a estudiantes que están en distintos países del mundo, pero pueden reunirse en un mismo espacio físico, bueno, físico no, mejor dicho, virtual, y ahí experimentar y ver los efectos de las variables que están manipulando en un entorno real. Entonces, esto permite, evidentemente, colaboración, permite, por ejemplo, crear objetos 3D que son manipulables y generar ensayos sin riesgo, ¿no? Y hoy hay grandes empresas tecnológicas, creo que tal vez el caso más sonado es el caso de Meta, la empresa madre de Facebook. Y Meta tiene toda una unidad de negocio que se llama Meta for Education, Meta para Educación, que está precisamente trabajando en esas capacidades de educación inmersiva para el uso masivo. Entonces, ellos tienen, por ejemplo, el Oculus y una cantidad de productos, de dispositivos, de gafas de realidad virtual, por ejemplo, que pueden ser utilizados con aplicaciones dedicadas al aprendizaje, ¿no? Lo mismo Apple, con sus Apple Vision Pro, que también tienen esta capacidad y este enfoque muy claro en cómo el producto está diseñado, ¿sí? Ahora, ¿cómo funciona esta tecnología? Básicamente, la realidad virtual o la realidad aumentada necesita de un motor gráfico muy potente. Un motor gráfico es un dispositivo, en principio es un dispositivo físico, es lo que antes se llamaba la tarjeta gráfica. Si alguno de ustedes recuerda cuando en antaño muchas veces se dañaba la pantalla, de pronto la pantalla, no sé, se prendía o se apagaba o se distorsionaban las imágenes y a veces nos decían, bueno, está dañada la tarjeta gráfica, hay que reemplazar la tarjeta gráfica. Bien. La tarjeta gráfica es precisamente un dispositivo que está dentro del circuito, digamos, del sistema del computador,
que procesa imágenes y hace que las imágenes se puedan efectivamente mostrar en la pantalla. Sí, son de hecho los responsables de que la pantalla pues opere como debe operar. Entonces, estas imágenes, esos entornos digitales, son diseñados en plataformas, hoy por hoy las más conocidas son Unity, Unreal, y muchas veces esos entornos digitales, al ser gemelos digitales o réplicas con cierto grado de fidelidad digamos, de entornos reales o de objetos reales, y la primera parte de ese proceso implica captar información, captar datos del entorno real. Por ejemplo, si yo quiero crear un gemelo digital de un laboratorio químico o de una cabina de un avión, por ejemplo, pues entonces voy a un laboratorio o a una cabina de un avión real, empiezo a captar fotos que me van a permitir luego convertir esas fotos en simulaciones o en entornos 3D, y voy con sensores que inclusive para entornos donde esto es importante, por ejemplo, una sala de operaciones, ¿sí? Eh, Tengo sensores que me están captando la humedad del aire, la temperatura, los cambios, no sé, climáticos, sensores de movimiento que me captan, por ejemplo, el tráfico de las personas en una sala de operaciones, por ejemplo, cuántas personas hay dentro de esa sala de operaciones, aparte del paciente, y digamos, cuántos médicos, cuántas enfermeras, qué roles tiene cada uno, sí, cómo ellos se mueven e interactúan en el espacio real, y luego traducir todo eso a un entorno, digamos, virtual, ¿no? Eh, Ahora, ¿qué resultados ha tenido esto? Este año salió un reporte que se llama Spatial Computing in Education Report. Fíjense que este es un reporte que sale año a año que precisamente se dedica solo a estudiar el rol de la computación espacial o de, digamos, la visión computarizada en la educación, ¿sí? Eso lo hace Meta for Education, precisamente, la empresa de Facebook, y ellos dicen que esos entornos permiten hasta un 35% más de retención conceptual cuando el estudiante es capaz de manipular el fenómeno. Aquí en la diapositiva vemos un ejemplo de una aplicación que trabaja precisamente con el Oculus de Meta, y esta aplicación lo que me permite es, digamos, entender la anatomía del cuerpo humano, pero de alguna manera manipular, ¿sí?, la anatomía y estudiarla, a ver, digamos, parte por parte, órgano por órgano, ¿sí?, ir un poco diseccionando a esta persona virtual sin necesidad de, por ejemplo, utilizar un cuerpo humano pues, real, un cadáver, por ejemplo, que históricamente ha sido un elemento fundamental del aprendizaje en la medicina, ¿sí? Entonces, un 35% más de retención cuando el estudiante efectivamente puede manipular digamos, el objeto de estudio, ¿no? Y hay otro estudio de la Universidad de Stanford de 2024, donde los estudiantes que utilizan la realidad virtual en su aprendizaje reportan incluso 2 veces más motivación frente a una lectura tradicional, ¿no? No es lo mismo para nada leer un libro de texto, imaginárselo, digamos, imaginarse el tema en la cabeza, que verlo con los ojos y poder incluso manipularlo en cierto grado, ¿sí? Y hay un metaanálisis también del Journal of Educational Psychology, una publicación de psicología educativa específicamente. Este estudio revisó 33 artículos académicos y ellos concluyen que los entornos de realidad virtual efectivamente sí aumentan la motivación y la retención en los estudiantes, aunque, y aquí viene, digamos, el pero, la ventaja solamente se muestra cuando hay un docente presente, o sea, cuando el proceso sí tiene un humano de por medio, ¿sí? Entonces, eso también es importante conocerlo, el componente humano no nos abandona todavía en la educación. Digamos, hay críticos que dicen que la realidad virtual en la educación solamente es una forma de entretenimiento, que es una manera, digamos, de generar un show, de hacer una especie de truco de magia para los estudiantes, pero que no es realmente prueba de un aprendizaje. Pero lo que yo me atrevería a decir es que todavía estamos muy temprano en cuanto a estas tecnologías para generar conclusiones, ya sea con un balance positivo o negativo, con respecto al impacto de la realidad virtual y la realidad aumentada en la educación. Es decir, necesitamos que este tipo de tecnologías se introduzcan en espacios donde todavía no han ingresado. Por ejemplo, yo estoy seguro de que
la mayoría de nosotros como latinoamericanos, tal vez no hemos tenido una experiencia de haber utilizado realidad virtual o realidad aumentada para aprender en un entorno de aprendizaje, en un salón de clase, ya sea en el colegio, en la universidad, etcétera, ¿sí? Entonces, esos estudios no nos pueden tener en cuenta porque no existen experiencias, al menos no experiencias numerosas, bien difundidas, en Colombia, por ejemplo, o en otros países de la región, que permitan entender el efecto de esas tecnologías en los espacios de aprendizaje. Entonces, la tecnología está, ya existe. Les estoy hablando no de algo que podría perdón, existir o de un potencial. Es una realidad. Lo que falta es llevar esa realidad pues, a más personas y observar cuáles son finalmente los efectos de esas tecnologías y su efectividad. Listo. El siguiente punto del que quería conversarles es el tema, ya no solamente del qué y el cómo aprendemos, sino también cómo certificamos el aprendizaje, ¿sí? Entonces, aquí entra esto que llamamos microcredenciales y certificaciones verificables, algunas de las cuales están soportadas en tecnologías como blockchain, que son tecnologías emergentes aún, tecnologías que están todavía en mucho auge y desarrollo. ¿Qué son las microcredenciales? Digamos, ¿cuál es la tendencia? Cuando hablamos de microcredenciales nos estamos refiriendo a un cambio un cambio propuesto. Eso no es todavía pues algo oficial. Las microcredenciales, me parece que en la mayoría de países no tienen un reconocimiento a la par que un título universitario, por ejemplo, un grado escolar, ¿sí? Pero sí son otra forma que se está, digamos, proponiendo como un sistema educativo, sobre todo pensado para lo que es la educación continua, ¿sí? Entonces, profesionales o personas que ya cuentan con una carrera, que ya tienen cierta experiencia y un conocimiento ganado, pueden acceder a estas microcredenciales para certificarse en, justo, son micro, entonces son pequeños grupos de habilidades, ¿sí? O pequeños grupos o conjuntos de competencias que permiten de alguna manera verificar o identificar a esa persona como una persona experta o que maneja, que domina cierta área, cierto campo del conocimiento. Aquí en la imagen hay un ejemplo que me parece tal vez el más conocido por hacer parte de una plataforma en la que seguramente muchos de nosotros estamos o que hemos escuchado, que es LinkedIn. Entonces, LinkedIn como tal ya tiene varios años implementando microcredenciales y básicamente lo que LinkedIn permite es que, así como yo en mi perfil pongo mi hoja de vida, ¿no? O sea, pongo mi experiencia profesional, pongo mi experiencia, digamos, no sé, digamos, experiencia de voluntariado, actividades que realizo, mi rol actual en la organización donde trabajo. LinkedIn desde hace ya varios años, me parece que son más de 5 años, esto es, de hecho, antes incluso de la pandemia del COVID-19, desde LinkedIn, empezó a permitirnos publicar estos pequeños, justo, credenciales, son pequeños, digamos, son esta especie de medallitas o de badge, como se llama en inglés, que no son un diploma, son justo una credencial, es como si fuera un PIN, pero en versión digital, que certifica a la persona por haber completado cierto proceso de aprendizaje, que normalmente es un curso en línea, por ejemplo, un curso, algún tipo de programa educativo en línea, un programa educativo normalmente corto, es decir, no son programas educativos que duran un semestre o 2 o 3, sino más bien programas educativos de unas cuantas horas. Y hoy por hoy eso está muy difundido en LinkedIn, ¿no? Ya hay personas que, digamos, tienen una colección amplia de microcredenciales en su perfil de LinkedIn, especialmente relevante cuando trabajamos con personas que por su carrera, digamos, requieren de ciertas certificaciones que se llaman así, son certificaciones, no son grados, no son títulos, son certificaciones que avalan a esa persona por haber completado un proceso de aprendizaje. Por ejemplo, los contadores y contadoras que deben certificarse
en ciertos procesos o ciertas normas de contaduría a nivel internacional. Hay algunas normas ISO, inclusive, que se certifican como tal, es decir, hay procesos de entrenamiento y aprendizaje que a uno lo certifican en el uso o la aplicación de esa norma ISO. En fin, certificaciones como por ejemplo en gestión de proyectos, las certificaciones que da el PMI, el Project Management Institute, también digamos, aplica a estas microcredenciales, ¿no? Las, digamos, certificaciones que emite la organización de Scrum, que certifican los Scrum Masters que manejan temas de proyectos de desarrollo tecnológico, ¿sí? Entonces, todas estas son microcredenciales y ya existen desde hace, de hecho, bastantes años. Pero entonces, ¿cuál es la novedad? Según un reporte de este año de Coursera, Coursera de hecho es una empresa de tecnología educativa, una empresa EdTech, probablemente la más grande en el mundo, ¿sí? De aprendizaje por medio de cursos en línea. Ellos manejan microcredenciales porque la mayoría de cursos de Coursera, sobre todo los cursos de instituciones, digamos, reputadas, no solamente generan un diploma, un certificado, sino que también generan esta microcredencial, que es como un PIN digital, ¿no? Ellos tienen un reporte de este año donde han encontrado que el 96% de los empleadores de las empresas, digamos, consultadas, consideran que las microcredenciales sí fortalecen una candidatura, es decir, cuando una persona postula a un puesto de trabajo con esa empresa, si tiene estas microcredenciales, digamos, es bien visto como candidato, ¿sí? Y lo otro es que el 94% de los estudiantes afirma que las microcredenciales aceleran el desarrollo de las habilidades, ¿sí? O sea, que esta propuesta de no solamente apostar por la educación formal, por una especialización, una maestría, un doctorado, que tradicionalmente ha sido digamos, lo que generaba una credencial en el mundo profesional. Hoy mucho de eso, si bien no se está reemplazando, o sea, no es un sustituto total, pero sí se está descomponiendo de alguna manera, ¿no? En ciclos de aprendizaje mucho más cortos, lo que antes era una maestría, por ejemplo, de 2 años, hoy puede ser 3 diplomados de 3 meses cada uno, ¿sí? Es mucho más condensado, mucho más sintetizado, pero los resultados realmente, pues, no distan tanto de aquello que se lograba con una maestría de 2 años. Y bien, ¿cuál es el respaldo, digamos, tecnológico de estas microcredenciales? En principio es la tecnología blockchain, ¿sí? Que el blockchain es, digamos, una red descentralizada de, de almacenamiento de información. En principio es una red que se parece un poquito al Internet, ¿sí? En el sentido de que nos permite intercambiar información, con la excepción de que el blockchain está específicamente diseñado para respaldar transacciones de información o de datos o de dinero, inclusive, que sean anónimas y que sean seguras, ¿sí? En un espacio descentralizado. Blockchain es lo que está detrás de las criptomonedas como el Bitcoin, por ejemplo, famosamente. Satoshi Nakamoto, que fue digamos, el inventor hasta ahora desconocido, es decir, se desconoce quién es esa persona, pero el nombre, digamos, que presenta el mundo de Satoshi. Él fue, digamos, un famoso inventor del blockchain que respalda el Bitcoin, y a partir de ahí esto empezó a difundirse mucho más y se crearon otras criptomonedas también, ¿no? Pero así como el blockchain respalda el Bitcoin, es decir, respalda transacciones de dinero entre partes, entre entidades, entre personas, el blockchain también puede servir para aportar integridad, descentralización y verificación instantánea. Entonces, ¿cuál es el diferencial de una microcredencial que es simplemente una imagen como la que se ve en esta diapositiva? ¿Sí? Que pues, cualquiera puede descargar esa imagen, incluso pues, yo podría, no sé, crear una medallita muy similar a esta con un programa como, no sé, Adobe Illustrator, Paint inclusive, o simplemente descargar una de Google y colgarla en mi LinkedIn haciendo, digamos, haciendo creer a las personas que yo tengo esa credencial, ¿no? Blockchain es lo que permite evitar digamos, esta falsificación de credenciales. Entonces, las credenciales que están respaldadas por blockchain no se pueden falsificar porque están cifradas en el blockchain. Entonces,
el estudiante puede presentarlas directamente a una institución, digamos, o a un centro de trabajo, y la persona interesada, el reclutador, la empresa que está pensando contratarlo, puede, por medio de un QR, de un link muy sencillo, verificar que efectivamente esa credencial, primero, si existe; segundo, que sí pertenece a la persona que dice que la tiene; y tercero, que es una credencial que efectivamente pues, fue emitida por una institución educativa que está registrada en ese blockchain, ¿no? Por ejemplo, una universidad o un colegio o una institución simplemente pues, que certifica y que efectivamente cumple con esas características. Entonces, lo interesante es que estas credenciales respaldadas por blockchain son, digamos, stackable, son lo que se llaman apilables, es decir, que son, yo puedo tener digamos, como organización, como institución educativa, yo puedo entregar distintas credenciales y yo como estudiante, además, puedo, digamos, tener una colección de credenciales, ¿sí? Lo otro es que pues, el estudiante tiene mucho más control, porque el estudiante maneja su portafolio digital de credenciales, y que además las transacciones son instantáneas y son autónomas, y las verificaciones no dependen de oficinas de registro. Entonces acá nos saltamos, por ejemplo, el, 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 el trabajo que requiere que si yo como, digamos, empresa que estoy por contratar a un candidato para verificar que efectivamente el grado que dice tener es real, yo tengo que llamar a una universidad o tal vez consultar, no sé, en una base de datos, en una página web. Incluso si estoy tratando de transar entre países, yo soy un candidato, por ejemplo, bueno, en mi caso, yo soy peruano, pero vivo en Colombia. Entonces, si yo tengo un título, por ejemplo, de Perú y necesito que alguien de Colombia lo verifique, es incluso más tedioso. Y si es un grado formal, yo requiero primero apostillar el título profesional y luego de ese proceso, que puede tardar días o semanas, presentarlo a Colombia, ¿no? En cambio, la verificación por blockchain es igual o más segura que un sistema, por ejemplo, de apostilla, porque un sello, cualquier cosa física realmente es muy sencillo de falsificar, pero el sistema de blockchain permite evitar casi en un 100% de esas falsificaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo, digamos, qué impacto existe o qué tan arraigado está esto ya? En Europa existe lo que se conoce como el European Blockchain Service Infrastructure. Es una entidad que precisamente, digamos, da soporte para que universidades que emiten diplomas europeos verificables, o universidades europeas que emiten diplomas, se puedan verificar de manera fácil, confiable, instantánea en América Latina. Entonces, en países como Colombia, por ejemplo, se puede verificar un título emitido en Europa, dependiendo de la universidad, por medio del blockchain. Y un reporte de la OCDE de este año, que se llama justo Skills and Credentials, reporta que el 40% de las instituciones planean adoptar formatos verificables antes del 2027. De hecho, hoy por hoy ya existen empresas que ofrecen este servicio para instituciones educativas. Entonces, esas empresas están especializadas en blockchain y en microcredenciales, y ellas son las que permiten, por ejemplo, que ahora un diploma físico emitido por una universidad tenga un pequeño QR, tal vez en una esquinita, que fácilmente le permite a cualquier persona escanear ese código QR y verificar automáticamente el diploma otorgado, ¿no? Y bueno, entonces mejoras en empleabilidad, mejoras digamos, la rapidez y la eficacia de la verificación, generan pues un impacto real, ¿no? Entonces así también estamos favoreciendo la movilidad, incluso la movilidad no solamente internacional, digamos que un estudiante que estudia en el extranjero pueda trabajar o estudiar en otro país, sino incluso digamos, movilidad entre sectores. Entonces, si yo tengo una educación formal, por ejemplo, como administrador de empresas, pero quiero migrar al terreno de la tecnología, entonces yo puedo empezar a certificarme, a coleccionar esas microcredenciales y, digamos, de manera escalonada y de manera mucho más sencilla, sin esperar a pasar por un segundo pregrado, otro
programa más largo, puedo rápidamente insertarme en ese sector al que quiero ir, ¿no? Entonces, ese es el beneficio de las microcredenciales. Y aquí tengo ya, digamos, la cuarta tecnología de la que quiero comentarles, que son las tecnologías de voz. Entonces, esas tecnologías tienen que ver con un reconocimiento automático del lenguaje o el habla, en este caso, porque estamos hablando de lenguaje oral. Y esto permite, digamos, lectura guiada, enseñanza de idiomas y retroalimentación oral también. Entonces, de hecho, esto podría soportar una versión del tutor personalizado que estábamos hablando en un principio, pero con una interacción ya por medio de la voz. Entonces ya no solamente con un chatbot al que le tengo que escribir en texto, sino incluso por medio de la voz. Hoy existen ya herramientas especializadas en lectura, por ejemplo, que monitorean pronunciación en niños que están aprendiendo a leer, ¿no? Entonces, imagínense, digamos, aprender a leer es un ejercicio netamente de identificar sonidos, de asociar letras y, digamos, caracteres con ciertos sonidos, y hay ya plataformas que están ayudando en este aprendizaje de la lectura, pero también el aprendizaje de idiomas, que es muy similar, ¿no? Entonces, aplicaciones que, por ejemplo, permiten, me dan ejercicios o pequeñas oraciones para repetir, ¿sí? O me dan una pequeña conversación en inglés, por ejemplo, y me escuchan y me dan retroalimentación sobre mi pronunciación, mi uso del lenguaje, la gramática, etc., ¿no? Entonces ya existen muchísimas plataformas que usan reconocimiento de voz para mejorar las capacidades de interacción y apoyar a los estudiantes con barreras de escritura, ¿sí? Un caso de esto es Duolingo, por ejemplo. Entonces, Duolingo tiene un sistema basado en IA que primero permite generar contenido personalizado y conversaciones de práctica de forma automática, en tiempo real. Entonces, casi que el contenido que yo, digamos, cuando yo me encuentro en Duolingo, dependiendo un poco de la versión que tenga o de la, digamos, de dónde me encuentre, es contenido que se genera con IA en ese momento y que mediante la IA me permite, digamos, practicar ese idioma que estoy tratando de aprender, ¿no? Y acá en la diapositiva ven un ejemplo que yo en lo personal ya utilicé. Yo tengo bastante experiencia con esta plataforma que se llama Oray. Oray es una plataforma netamente basada en reconocimiento de voz que tiene el propósito de entrenar a las personas, a los usuarios, en habilidades de oratoria y de hablar en público. Entonces, Oray lo que hace es nos genera un prompt, nos genera una pregunta, un tema para exponer. Yo como usuario me grabo, incluso puedo grabarme en video, exponiendo, hablando, presentando sobre un tema, y Oray me da una retroalimentación bastante completa sobre mi desempeño como orador. Entonces me dice, por ejemplo, cómo manejé el tono de la voz, el volumen, la cadencia, la pronunciación, digamos, si tengo muletillas, si utilizo mucho y en qué lugares lo utilicé. Genera una transcripción de todo lo que yo dije y me va anotando esa transcripción. Y bueno, de esa manera, pues, me da una retroalimentación muy, muy, muy rica que, digamos, para tener algo parecido yo tendría que invertir mucho dinero en un coach, digamos, de oratoria, en una persona que me pueda entrenar y que me escuche y que me dé esa retroalimentación de esa manera tan detallada, ¿no? Entonces, es otro ejemplo que quería comentarles. Ahora, ¿cómo funciona esta tecnología del reconocimiento de voz? Básicamente de lo que se trata es traducir la onda de sonido que generamos al hablar en texto, ¿sí? Entonces, en realidad, ese es el principio de la tecnología. Eso funciona, por supuesto, con inteligencia artificial, específicamente redes neuronales que permiten, bueno, que primero han sido entrenadas con miles de horas de audio de voz, ¿sí? O sea, son miles de horas, por ejemplo, audios distintos, audiolibros, mensajes de WhatsApp, en fin, y las transcripciones de esos audios, y de esa manera van asociando, digamos, lo que se escucha en el audio con lo que está en el texto, ¿no? Porque si yo proveo el audio y la transcripción, ¿sí? Y le doy a muchos ejemplos de eso, la IA puede empezar a reconocer
mediante estos modelos, cómo se escucha, por ejemplo, la palabra perro, gato, libro, ¿sí? Y de esa manera asociar fonemas a patrones lingüísticos. Y, por ejemplo, cuando este modelo escucha a un niño leer en voz alta, esa aplicación puede detectar que el niño omitió una sílaba, ¿sí? Comparar con la secuencia esperada, o sea, con la forma correcta de pronunciar una palabra, y medir la distancia, inclusive, de la pronunciación, ¿no? Y decirle al niño, por ejemplo, mira, esta palabra se pronuncia de esta forma y no de esta otra. Y existe, por ejemplo, una plataforma llamada Google Read Along también, eh, para entrenar temas de fluidez, entonación y comprensión. El mismo traductor de Google hoy en día permite esto, ¿no? Entonces, digamos, para el aprendizaje de idiomas, digamos, eso es algo que cambia totalmente la manera de enseñar idiomas, porque abre unas posibilidades realmente muy, muy grandes en cuanto a cómo yo me entreno para poder practicar simplemente un lenguaje, ¿no? Un reporte de la BBC de este año, Education Review, que toca un poco el tema del reconocimiento de voz, nos dice que estas tecnologías ya están mejorando la alfabetización de niños con bajos niveles de lectura en su idioma materno en más de 12 países. Pero, por supuesto, hay, digamos, claroscuros con esto. Esto no es una tecnología que esté, digamos, que haya sido introducida, ¿no? en un ámbito amplio, y por lo tanto, muy parecido al tema de la realidad virtual. Falta todavía que, por ejemplo, nosotros en Colombia, en Latinoamérica, experimentemos mucho más con esas tecnologías para poder, pues, conocerlas mejor y saber cuál es el impacto real de esto. Y bien, entonces hasta acá he tocado bastante 4 categorías muy amplias de tecnologías, tutores basados en IA, entornos inmersivos con realidad virtual, microcredenciales y tecnologías de reconocimiento de voz en la educación. Entonces, yo ahí lo que quería, digamos, comentar sobre todo era que esas tecnologías ya existen, no solamente existen, digamos, como objeto de investigación, ¿sí? No son prototipos, ya son productos desplegados en el mercado totalmente, y ya son parte del ecosistema operativo. Tal vez no tanto en nuestras ciudades o nuestras regiones, pero ya lo son en distintas partes del mundo, y la idea es empezar a ver cómo se integran a los entornos educativos, por ejemplo, en Colombia, ¿no? Ahora, para terminar, digamos, en estos últimos minutos que quedan, lo que me gustaría es que empecemos a mirar ya no al presente, sino ahora sí hacia adelante, ¿no? Y hablar ya de lo que da título, digamos, a esta charla, que son las tendencias. Me quiero enfocar en el periodo 2025 hasta 2030, ¿sí? De cómo algunas de esas tecnologías que les he mencionado, pero incluso otras también, pueden generar, digamos, cambios importantes en los próximos 5 años. Estamos ya en el último trimestre de 2025. ¿Cómo se podría ver el terreno educativo de aquí al 2030 con las tecnologías que ya existen hoy, pero también con las que están en desarrollo? ¿Listo? Y básicamente, bueno, voy a hablar de 5 tendencias. Voy a ir revisando ahí una por una para que las vayamos conociendo. Listo. La primera es lo que la OCDE denomina como, bueno, en inglés la OCDE le llama AI-Enabled Education Systems. Esos son sistemas o ecosistemas educativos basados en inteligencia artificial o potenciados con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuál es digamos, el punto? Que hasta ahora la inteligencia artificial se usaba en el aula o en una plataforma, ¿sí? Pero lo que vamos a ver entre 2025 y 2030 es que los gobiernos, acá ya estamos hablando en el terreno de la política pública, van a usar la IA para empezar a planificar, gestionar y evaluar el sistema educativo completo. Entonces, ya tenemos a gobiernos que están, digamos, mirando a la IA y empezando a preguntarse cómo esto nos afecta y cómo deberíamos moldear nuestro sistema educativo para adaptarnos a esas tecnologías. 2 ejemplos son Corea del Sur y Singapur, que ya utilizan la IA, por ejemplo, para predecir deserción escolar, ¿sí? Y también para redistribuir recursos entre, por ejemplo, colegios, entre instituciones educativas, antes de que un problema ocurra. Entonces, si yo puedo detectar
que cierto colegio, tal vez en cierta área vulnerable de una de las ciudades del país, está en riesgo porque hay por ejemplo, una subida en la deserción escolar. Yo puedo entrar a tomar medidas, puedo aumentar los recursos que le doy a ese colegio para que pueda implementar programas de prevención de la deserción, ¿no? Y la OCDE también, este año publicó un artículo donde nos dice que más de 20 países están creando nubes educativas nacionales. En otras palabras, están digitalizando el currículo nacional educativo, ¿sí? Aquello que, por ejemplo, en un país como Colombia, existe en un gran repositorio digital, pues, sí está digitalizado efectivamente, pero está digitalizado como documento en texto. Lo que se está empezando a hacer es utilizar IA para generar currículos adaptativos, para actualizar currículos, para diagnosticar necesidades de aprendizaje y dar soporte docente. Entonces, casi eso que era un repositorio, digamos, donde yo de manera, digamos, un repositorio pasivo que solamente me permitía descargar, por ejemplo, el currículo nacional de, por decir, quinto grado de primaria, se está convirtiendo en un ecosistema, en una especie de LMS inclusive, ¿no? Donde yo puedo entrar a ver muchos más recursos, muchas más cosas, consultar de manera mucho más orgánica en los contenidos, incluso producir usando el currículo base, ¿no? Y también Chile y Uruguay en nuestra región están usando ya pilotos IA basados en IA para evaluar, digamos, la efectividad del ecosistema educativo, ¿no? Entonces, interesante lo que se viene en cuanto al sistema educativo con los cambios en IA. La segunda tendencia es el aprendizaje basado en competencias y microcredenciales universales. Entonces, esto de aquí, yo lo saco de un reporte de Holon IQ de este año que predice que las microcredenciales que hoy son complementarias, en 5 años se van a volver la norma, ya no la alternativa, sino la norma, y se van a convertir en la moneda oficial de reconocimiento entre instituciones. Entonces, digamos, dejar de pensar en cuántos semestres cursaste o cuántos créditos, y más bien enfocarnos en cuántas credenciales tienes y qué habilidades respaldan esas credenciales, ¿no? Evidentemente, esto es, digamos, una puerta a un modelo educativo más continuo, más de aprendizaje para toda la vida. Los estudiantes acumulan experiencias a lo largo de su vida, inclusive pueden cambiar de trayectoria de manera muy sencilla. Entonces ya no se trata de comprometerse con un pregrado, digamos, yo estudié Derecho, soy abogado y me quedo como abogado, no toda la vida, sino que eso me permite adaptarme de una manera mucho más rápida a los cambios en el contexto, pues, global, que hoy en día tiene cambios mucho más rápidos. Y entonces, pues, ese diploma único, ¿no? El título profesional como la fuente de, digamos, la puerta de ingreso a un mundo laboral, se va quedando atrás un poquito, ¿no? En favor de de esas credenciales que son mucho más ágiles. Creo que esa es la palabra correcta para describirlo. Lo siguiente es la expansión del aprendizaje inmersivo y sensorial. Entonces, esto tiene que ver con todo el tema de los laboratorios digitales, los gemelos digitales, el AR, VR, ¿no? Realidad aumentada, realidad virtual. Y eso tiene que ver mucho con, digamos, disciplinas como las ciencias, la ingeniería, la medicina, el arte inclusive, ¿no? O sea, campos del conocimiento donde digamos, el trabajo manual todavía es muy importante, y donde necesito de alguna manera tener un ambiente seguro donde una persona, incluso sin nada de experiencia, pueda, por ejemplo, manejar a un paciente, entre comillas, vivo, ¿no? De manera digital, y con eso pues aprender mucho más rápido, de una manera mucho más vivencial. Como mencionaba, Meta, Apple son dos empresas que están apostando e invirtiendo muchísimo dinero en el desarrollo de estas tecnologías. Lenovo también está ahí un poco en esta ola, pero más allá de los dispositivos como tal, yo creo que algo que vamos a ver es el resurgimiento de una
alfabetización, es decir, empezar a pensar en la educación como una actividad que pasa de un entorno que históricamente ha sido 2D, o sea, normalmente cuando pensamos en educación pensamos, por ejemplo, en textos, pensamos en libros de texto, ¿sí? La educación por décadas ha sido básicamente basada en la lectura, en el medio principal por el cual aprendíamos. Esta tendencia nos está, digamos, está empezando a hacernos virar y hacernos pensar en la educación ya no como algo que se ve en una página de 2 dimensiones, sino como algo que se experimenta en un entorno en 3 dimensiones, ¿sí? Entonces, digamos, tal vez no para nosotros que estamos en esta charla en este momento, pero sí para personas que vienen después, nuevas generaciones, muy probablemente cuando ellos piensen en la palabra estudiar, no van a estarse imaginando con un libro en las manos, sino inmersos en un laboratorio digital, ¿no? Entonces es digamos, no sé si se entiende la ramificación de lo que estoy diciendo, pero algo tan sencillo como eso es un cambio bastante importante en la manera como los seres humanos, como especie prácticamente, pensamos con respecto a la educación, ¿no? Incluso, nuevamente, Holon IQ predice que para el 2030 el 40% de los programas STEM, programas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, van a incluir un componente obligatorio en su proceso educativo que incluya estas tecnologías, ¿no? Y por supuesto, es algo importante ahí, el rol de las empresas tecnológicas es que de alguna manera los dispositivos que hoy son todavía bastante caros, los dispositivos de realidad virtual, las gafas de realidad virtual, pues se democraticen y que se abaraten mucho más, porque eso es, de hecho, hoy por hoy, gran parte de la barrera a la adopción de esta tecnología, ¿no? Otro punto acá es el tema de la analítica educativa responsable y la automatización ética, y es que, por ejemplo, para desarrollar un tutor personalizado yo necesito datos, y esos datos tienen que venir del mundo real, es decir, tienen que provenir de estudiantes. Yo, por ejemplo, para entrenar una IA que se convierta en un tutor para un estudiante, necesito entrenarla con datos, registros, resultados, exámenes, respuestas, no sé, ensayos, intervenciones de estudiantes de carne y hueso, ¿sí? Entonces, ahí hay ciertos problemas éticos que podrían estar, digamos, afectando ese proceso. Entonces, hay 3 principios importantes acá: la transparencia, la equidad y la agencia humana. Y básicamente lo que esta tendencia nos dice es que la automatización, el desarrollo de esas tecnologías, tiene que ser explicable, es decir, no puede ser una caja negra, no puede ser algo que yo le digo o que solamente está en la mente y en el entendimiento de unos pocos, que normalmente son los dueños de las grandes empresas que financian estos desarrollos tecnológicos, sino también disponible para el público general, que sean auditables, ¿sí? Que, por ejemplo, yo pueda presentarle, digamos, lo que estoy trabajando en una entidad gubernamental y que esa entidad pueda evaluarme y que pueda darme, digamos, un respaldo en proporción a qué tanto yo estoy realmente siguiendo esos principios de ética, ¿no? Y supervisada, pues, por humanos, evidentemente, ¿no? Entonces, en otras palabras, aquí estamos hablando de que el desarrollo de esas tecnologías tenga un componente ético, pues, muy importante, ¿no? Y también que, digamos, en ese componente ético, no solamente, es decir, no solamente me refiero a temas de protección de datos, protección de la privacidad, de la identidad, inclusive cuando trabajamos con niños, que es algo muy importante acá, sino también incluso el rol del profesor y el respeto por el rol del docente, ¿no? Que es un ser humano y que, digamos, no se trata de ponerlo a competir con una inteligencia artificial, sino de potenciar su capacidad de enseñanza y sus habilidades pedagógicas con herramientas digitales. Y ya la última tendencia de la que me gustaría hablarles es el auge de las alianzas regionales y los laboratorios educativos abiertos. Entonces, acá también hay algo importante, y es que se están empezando a generar ecosistemas de innovación educativa abiertos. ¿Estos qué son? Básicamente son
son lo que conocemos como alianzas público-privadas, digamos, espacios donde universidades, gobiernos, empresas, entidades sin ánimo de lucro pueden ingresar libremente y colaborar en un laboratorio de educación digital, por ejemplo, ¿no? Donde se puede experimentar libremente con inteligencia artificial, realidad aumentada, datos abiertos para resolver desafíos educativos reales. Entonces, por ejemplo, dos entidades que están respaldando esto muchísimo son la UNESCO y el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, y han creado un concepto que han llamado Education Sandboxes, digamos que cajas de arena de la educación, que son laboratorios, son zonas de prueba, donde se pueden evaluar políticas y tecnologías en condiciones reales antes de escalarlas, ¿no? Entonces, por supuesto, se hace un proceso de consulta, se hace un proceso de formulación de una política pública educativa, pero antes de generar, digamos, el producto final de esa política digamos, de publicarla, de hacerla, de decretarla, ¿por qué no generar pilotos mucho más certeros, mucho más confiables de los efectos de esa política, ¿no? Entonces, estos sandboxes, mediante alianzas público-privadas, nos permiten generar estos espacios. Dicho sea de paso, he estado muy pendiente de las redes del MINTIC, el Ministerio de Tecnología, Información y Comunicación de Colombia, que en este momento está empezando a generar un proceso de consulta a nivel nacional con distintos actores. Seguramente a alguno de ustedes les llegará por ahí alguna invitación, alguna encuesta, alguna entrevista, algún evento, porque se está generando una nueva política que justo tiene que ver con temas de la tecnología, ¿no? Y de inteligencia artificial en el país. Entonces, o sea, esto no es algo que está lejos de nosotros, es algo que tiene que estar, digamos, considerado en nuestro entorno directo porque nos afecta como ciudadanos y ciudadanas a todos. Y bien, entonces, si ustedes han notado, de hecho, aquí en esta última parte no les hablé necesariamente de tecnologías, digamos, o tecnología pura y dura, temas, digamos, técnicos, novedades grandes que vayan a venir a nivel de desarrollo tecnológico. Más estoy hablando de cómo nosotros como seres humanos vamos a utilizar tecnologías para que la educación se convierta, digamos, o funcione de manera más inteligente, más modular, más flexible, más inmersiva, ética y colaborativa, ¿no? Entonces, no se trata tanto, si se han dado cuenta, de nuevas tecnologías y nuevos desarrollos, sino siento que estamos en una etapa donde necesitamos tomarnos una pausa, ver lo que ya está disponible, porque como les comentaba al principio, hay mucha tecnología nueva que incluso mucha de ella todavía no está difundida en Colombia, pero nos toca primero conocerla, examinarla, testearla, probarla, pilotearla y ver qué tanto nos funciona o en todo caso qué adaptaciones deberíamos hacer a nuestro entorno para poder aprovecharla al máximo, potenciar sus aspectos positivos y, por supuesto, mitigar los riesgos que vengan asociados, porque toda tecnología tiene algún riesgo asociado también, ¿no? Y bien, yo creo que esta es, digamos, el final ya de la charla. Una pregunta que quisiera yo dejarles para el final es, digamos, que ustedes reflexionen qué significa todo esto para ustedes, qué significa para ustedes, ya sea como estudiantes, como docentes. Es importante que nos tomemos en serio este rol de hablar de un futuro educativo, sí, pero más allá de especular, empezar a aterrizar en acciones concretas, ojalá locales y factibles. Entonces, les invito a esa reflexión y creo que con eso ya podemos dar por finalizada esta charla de Si se estudia.